Esta semana la vi bastante por televisión a Julia Estrada hablar sobre el tema tarifas y me parece que es el punto más alto de interés que hoy día tiene la ciudadanía. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando hablamos de tarifas? Lo primero es recordar los valores, para que no parezcamos exagerados hablando de este tema después de 2 años de que se decidió un incremento tarifario. En gas, entre fines de 2015 y proyectando los aumentos hasta fines de 2018, se va a haber aumentado un 1.519%. ¿En números concretos? En números concretos. Tenías una factura de 150 pesos a fin de 2015, suponiendo, pasarías a pagar a diciembre de este año 1.793 pesos. Si pagabas 150, pagabas más, bueno, lo multiplicamos, ¿no? En luz, 1.768%. Tenías una factura a diciembre de 2015, de nuevo, de 150 pesos, pasarías a pagar a fin de este año 2.091 pesos. Cuando Julia Estrada habla de 1.700% de inflación, recuerdo cómo los diarios que algunos llaman hegemónicos y yo me permito llamarles directamente diabólicos, hablaban allá por octubre, noviembre del 2015 del tremendo aumento del 20%. ¿Te acordás? 20% sobre nada, costaba monedas, la electricidad, el agua. Y el 20% lo presentaban como un disparador sumamente negativo. ¿Qué dirán? No dicen nada ahora con esto de 1.700. ¿Cuánto aumentó el salario en el mismo periodo? El mismo periodo, 69%. O sea, es 1.700% la electricidad contra 69% el salario. Es decir, y te doy el valor, 15.000 pesos un salario promedio a fin de 2015, 26.000 pesos el salario promedio de los registrados, guarda, a fin de 2018. Con lo cual, esto como punto de partida, ¿no? Para empezar a discutir el tema. Tenemos una placa, sí, ¿no? En donde el Fondo Monetario Internacional dice al año 2015 el peso del gasto en subsidios energéticos de varios países, de 150 países, y entre ellos la Argentina. Y la verdad que la Argentina no era el que más gastaba en subsidios. Gastaba solamente el 3,25% del PBI. Y arriba de la Argentina, gastando más, estaba en el 2015 Chile con 3,32%, Estados Unidos con 3,8% y otros países con mucho más. India 12%, Rusia casi 16%, China 20%. O sea que ese escándalo del gasto público vinculado a los subsidios energéticos es para relativizarlo. Si ya el propio Fondo Monetario Internacional estaba diciendo que, bueno, no era tan así. Más bien es para debatirlo. Por otra parte, alguna vez habrá que tenerle un poco más de amor a la palabra subsidio, porque todo el mundo subsidia permanentemente. Francia, Estados Unidos, Europa en general, todos están subsidiando distintas actividades. Y aquí consiguieron que la palabra subsidio sea una mala palabra. Yo lo diría como salario indirecto, para poder cambiarle el sentido, que es lo que venimos planteando. En realidad el Estado te apoya cuando te subsidia con un ingreso más, que es una especie de salario indirecto que se suma a tu salario mensual y que te permite llegar mejor a fin de mes. Otra placa. Vamos a otra placa, porque este recorte en materia de subsidios no es que se usa para mejorar el saldo fiscal del Estado, sino que se usó para pagar deuda. Lo que tenemos acá es cómo se reduce en la parte de abajo, la fila azul, las 2 columnas azules, el peso del gasto, es decir, el gasto del Estado, básicamente porque se ahorraron plata, es cierto, eliminando subsidios, pero cómo aumenta la parte roja, como vemos ahí en pantalla, que es el pago de intereses de deuda, porque ese déficit se financió tomando deuda. Entonces ahora hay que pagar los intereses de deuda. En lugar de darle la plata a la gente subsidiándole todos los meses una parte del gas, de la luz, se la das a los acreedores Era externos. mucho menos lo que la columna, la parte roja, gastabas en subsidios, en apoyar que la gente tuviese transporte casi gratis, luz, agua, etcétera, a precios que podía pagar. Es mucho más lo que gastas ahora en pagar intereses. Aumentó muchísimo más la cuenta de gasto de intereses de deuda. Vamos a una tercera placa. Quiero mostrar cómo podemos comparar. Macri dijo en la semana que anunció este lío que tiene que ver con las tarifas y su rechazo a los proyectos opositores, que eran 6.000 millones de dólares el gasto en subsidios hoy, unos 125.000 millones de pesos. Vamos a ver a cuánto equivale, o qué hizo Cambiemos con montos similares, ¿no? Porque es en un año 6.000 millones de dólares. Ahí tenemos en una placa que en 2015 eso era de 17.000 millones de dólares. Claro, redujeron unos 11.000 millones de dólares en subsidios. Ahora, al agro, en rebaja de retenciones,
en dólares le terminaron dando en 3 años 15.000 millones de dólares. Es decir, más del doble, bastante más del doble que lo que gastarían en la gente hoy. Y si vamos a la fuga de capitales, 29.000 millones de dólares se fueron en los últimos 2 años. Es decir, que se fue 2 veces el gasto en subsidios que había en el 2015. O sea, si mantenían el nivel de subsidio del 2015, pero frenaban la fuga, se podía seguir sosteniendo. Lo único que hicieron fue una transferencia de recursos, es decir, lo que se tomaba de retenciones, por ejemplo, para poder subsidiar la vida de la gente, de los más necesitados, ahora se le devolvió, entre comillas, a los que más tienen, se le devolvió el no cobro de retenciones con este resultado que vos estás mencionando, 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto habrá sido lo de las mineras? Y no estamos sumando lo de las mineras, porque solamente te dije lo del agro y podríamos hacer otras transferencias. Vamos a lo último, que tiene que ver con cómo le fue solamente a 2 empresas testigos del sector. Edenor, que es una empresa de electricidad, tuvo un incremento de las acciones en 2 años del 484%. Nadie le gana a Clarín en esto igual. Clarín siempre está más arriba, pero 484% es fenomenal. Fenomenal. Es insostenible desde el punto de vista ético, porque además, entonces, de todo lo que ganan ahora, del dinero que les perdonaron, 30.000 millones de pesos, subsidio a las empresas, está lo que esas empresas ganan, porque como ganan más dinero frente al mundo, exponen sus números y esto va fantástico. Y entonces van a acciones que valen muchísimo más. Así es. No te puede ir mal si te sube la cotización de las acciones, ¿no? Porque hay algunos que están mirando los balances ahora y dicen que, bueno, en realidad no ganaron. Vamos a Transportadora de Gas del Norte, que es una de gas, mostré una electricidad, una de gas, 791% aumento de su cotización solo en 2 años. Bueno, me parece que le fue bien. Están los números de cuánto se encareció la vida para la gente, de cuánto ellos pudieron ganar a través de las empresas que los representan. No nos olvidemos que todas estas empresas son del gobierno, de los amigos del gobierno. ¿De Mindlin cuál es? No tengo Edenor, sí. Es una de esas, es de Mindlin. Y estamos hablando de alguien que le compró además la empresa que Macri supuestamente le había entregado a su primo Calcaterra. Estamos hablando de ganadores que están formando parte de una comandita. Quintana, Mindlin, la familia Macri. No salimos mucho de eso, ¿no? Y efectivamente, y no nos metimos en la cuestión de las naftas, porque la discusión ha sido solamente tarifa, pero nos metemos en las naftas, te digo solo el valor. 108% aumentaron las naftas desde que asumió Macri. ¿Cuándo hay otro aumento, pensás? ¿Es inexorable que ocurra o podrán aguantarlo durante un tiempo para no mostrar la hilacha de lo que sucede con la locura de la semana pasada del Banco Central y el dólar? Ya te digo que las naftas están arrimando un aumento. Están algunos diciendo que con esta suba del dólar van a volver a subir las naftas. Porque tenemos tarifas dolarizadas. Efectivamente, está liberalizado desde octubre de 2017 por decisión de Aranguren. Esto lo hicieron en medio de la sordera y ceguera más increíble de la propia sociedad, sí. Dolarizar las tarifas. Además vendieron que si el dólar bajaba iban a bajar las naftas. No solo lo primero no pasó, sino que incluso si eso pasara no bajarían. Sube el dólar, subiría la nafta. Sube la nafta. ¿Qué otras cosas inmediatamente se relacionan con la nafta para que podamos prever un poco el futuro? Bueno, los alimentos. Estamos en un país en donde pasan varias cosas. Tenemos una canasta exportadora de alimentos, entonces los exportadores quieren vender al mismo precio en términos locales que lo que consiguen afuera, con lo cual aumentan los alimentos acá. Pero además tenemos una gran economía con empresas extranjeras. Y las empresas extranjeras remiten utilidades a sus casas matrices. De hecho, ese es otro dato de salida de dólares. Y remiten utilidades, por ende quieren convertir la misma cantidad de dólares acá que lo que le llevan a su casa matriz, entonces aumentan sus precios. Por ejemplo, los supermercados, Carrefour, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una economía que se mueve en relación al dólar. Y después sobre las tarifas hay un calendario de aumentos. En octubre vuelven los aumentos. Es abril y octubre lo definido por las audiencias. Con lo cual en octubre volvería el aumento de gas y electricidad que se superpondría con las cuotas que está planteando Cambiemos en el Congreso. Es decir, le van a plantear, en teoría, los 2 bimestres de mayor aumento, mayo, junio y julio, agosto, solamente para el gas. Les propondrían 3 cuotas en cada bimestre, es decir, van a un plan de 6 cuotas para las familias, que se van a superponer con los aumentos de octubre de 2018. Van a terminar en el verano pagando el gas que consumieron en el invierno.
Lo cual también le puede jugar una mala pasada a Cambiemos porque se le va a ir el tarifazo al 2019, que no era el objetivo inicial. Porque quieren un 2019 un poco más tranquilo, por eso metieron todo ahora. 2018 no es año electoral. Sí, pero abril del 2019, como va el ritmo de las cosas, no queda tan lejos y tendrán que afrontarlo. Sí, y ahí yo creo que volverán un poco con los créditos. Los créditos ANSES son una dinámica que ha sido explotada, nosotros acá lo dijimos, en el segundo semestre de 2017 y que hasta el día de hoy las familias están pagando créditos. Es decir, se endeudaron para ir al supermercado. Bueno, se endeudan los jubilados. Son los jubilados y son las beneficiarias fundamentalmente de Aguache, porque en gran parte son mujeres, las que están a cargo, son titulares de la asignación universal por hijo, las que tomaron deudas